Buenos días, espero se encuentren muy bien. En un minuto vamos a dar inicio con la presentación, el tema seguridad eléctrica en aplicaciones industriales y hospitalarias. Van a tener una sección al lado derecho donde pueden levantar la mano, yo voy a observar y puedo atender consultas, ya sea durante la presentación o al finalizar la misma. Inclusive les agradezco si pueden confirmar que pueden observar y escucharme sin ningún inconveniente. Perfecto, estoy escuchando confirmaciones. Se escucha y se observa sin ningún inconveniente. Tenemos participantes de la región, prácticamente Costa Rica, Panamá, Nicaragua. También suelen conectarse compañeros de Honduras, El Salvador, entonces agradezco igual la participación y en unos segundos vamos a dar inicio. Perfecto, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es Marvin Arley Castro. Trabajo como especialista de producto en la compañía Elvatron y desde aquí gestiono líneas de producto enfocado a soluciones en el ámbito de aplicaciones metrológicas, aplicaciones de medición para procesos de manufactura en el área de automatización y también para la parte de procesos con diferentes marcas, entre ellas Fluke Calibración, Fluke Industrial, Fluke Biomedical, Associated Research para pruebas de seguridad eléctrica y Tektronix. Parte de lo que compete durante la agenda que vamos a abarcar hoy será ver algunas aplicaciones relacionadas a equipo de Fluke y de Associated Research. Vamos a abarcar diferentes temas. Pueden observar en la imagen importancia de las pruebas de seguridad eléctrica a nivel industrial y también en la parte hospitalaria, que hay una diferenciación importante respecto, por ejemplo, a las normas a las cuales se acoge cada ámbito. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos mucha industria de dispositivos médicos y ellos trabajan estándares como la ISO 14385, también trabajan cuando realizan pruebas de seguridad eléctrica, la ISE 60601, y suelen utilizar procedimientos automatizados en la ejecución de las pruebas. De ahí vamos a hablar que existen pruebas de rutina y pruebas de tipo, cuál es la principal diferencia entre ambas. Productos, los equipos bajo prueba a los cuales vamos a ejecutar las diferentes resistencia eléctrica, resistencia de aislamiento, continuidad a tierra, enlace a tierra y corriente de fuga, va a variar según la categoría del instrumento, ya sea clase 1 o clase 2. Vamos a observar algunos ejemplos y una breve introducción a soluciones en cuanto a equipo, métodos de seguridad utilizados en el dimensionamiento de las aplicaciones y claro está, algunos estándares y normas según el tipo de aplicación. Voy a confirmar que ninguno tiene inconvenientes. Perfecto, entonces vamos a continuar. La duración de la presentación es aproximadamente de 45 a 50 minutos, más un espacio para preguntas. Como les comenté, pueden levantar la mano, escribir su consulta y yo los voy a estar atendiendo durante el final de la presentación. La misma va a ser grabada y les va a llegar un correo con el enlace para que puedan acceder a la grabación de la presentación. Iniciando, tenemos un concepto muy importante que son las variables eléctricas que están presentes en todo sistema de medición.
inclusive iniciando desde el Sistema Internacional de Unidades. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar al ampere. Y son 7 unidades fundamentales de las cuales van a derivar todas las demás. En este caso, fuerza electromotriz o tensión eléctrica, conocido también como voltaje, la parte de la resistencia, capacitancia, inductancia. Hoy en día, en la medicina, en el campo de la ingeniería biomédica o en electromedicina, está muy presente la electrónica. Y para ello vamos a ver el grado de importancia que tiene al momento de mantener un grado de seguridad en cuanto a la ejecución de las pruebas que nosotros vamos a realizar explícitamente en el campo de la industria hospitalaria. En cuanto a las pruebas de seguridad eléctrica, siempre vamos a validar en primera instancia, por ejemplo, el cable de puesta a tierra de la instalación, la corriente de fuga, que existen diferentes tipos de corriente de fuga y vamos a ver el concepto más adelante. Por ejemplo, corriente de fuga al chasis, corriente de fuga a tierra y tenemos también corriente de fuga al paciente. Aquí podemos diferenciar que, por ejemplo, la corriente de fuga al chasis es cualquier parte expuesta del dispositivo bajo prueba. Puede ser un punto que esté conectado a tierra. Y la corriente de fuga al paciente suele aplicarse en una sección del instrumento donde el usuario tiene contacto al utilizarlo. Entonces, se comprueba o se valida el nivel de corriente que pueda existir en esa zona específica y se evalúa aplicando, en este caso, una corriente y midiendo dicha corriente si esa fuga puede ser peligrosa o no para el usuario. Vamos a ver más adelante que el concepto a detalle que viene por una causa que se llama ruptura dieléctrica. Aplicamos un alto voltaje y si el aislamiento del producto es correcto, vamos a medir una corriente muy baja en el orden de microamperios, a lo mucho miliamperios, que van a estar dentro de un límite de tolerancia. Sin embargo, si el aislamiento del equipo falla, va a ocurrir una ruptura dieléctrica y se va a disparar una corriente de fuga que va a superar esos límites. En función de qué se establecen los límites del estándar al cual nosotros estemos aplicando la prueba. Mencioné 2 ejemplos, la 62353, la 60601, pero podemos encontrar muchos más estándares dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo, para manufactura de luminarias tenemos la 60598, para equipos de máquinas eléctricas más industriales la 60204, y así podemos seguir con aplicaciones solares, aplicaciones en vehículos, en informática. En cuanto a la corriente de fuga a tierra, según mencioné, en este caso se mide la corriente que fluye de la fuente de alimentación a donde tenemos conectado el instrumento a través de el aislamiento de dicho equipo por el conductor de tierra. Y vamos a ver más adelante que las capacidades que puede llegar a ofrecer un equipo que es capaz de ejecutar este tipo de pruebas van desde necesitar una fuente de alimentación externa para alimentar el equipo bajo prueba hasta tener el mismo instrumento, una fuente interna que me facilita a mí la ejecución de la prueba. Porque básicamente voy a tener 2 dispositivos, el equipo que ejecuta la prueba y el instrumento que recibe dicha prueba, que al mismo tiempo está siendo alimentado por ese equipo que ejecuta y me facilita el trabajo al no tener una fuente externa en el sistema. Luego tengo la corriente de fuga de paciente, que es la que fluye de un punto de aplicación, ese punto que suele estar en contacto normal con el paciente, por ejemplo, hacia la tierra. ¿Cuáles son, por ejemplo, riesgos de recibir una descarga de una corriente de fuga? Que no necesariamente tiene que ser un valor alto, puede ser una descarga en el orden de microamperios, por ejemplo.
Para el ambiente hospitalario, relacionándolo con la electricidad, podemos tener riesgos de explosión en zonas, por ejemplo, clasificadas, medicina nuclear, por mencionar un ejemplo. Y también fugas de corriente eléctrica que pueden circular por el cuerpo humano. Vamos a tener microchoques y macrochoques, si sucede este fenómeno, el cual vamos a diferenciar en próximas diapositivas. En cuanto a efectos físicos, tejidos quemados por el efecto resistivo, golpes, caídas, contracción muscular, fibrilación cardíaca. Esos conceptos los vamos a repasar también más adelante. En cuanto a efectos fisiológicos, mencioné la fibrilación, paro respiratorio, inconsciencia, contracciones involuntarias y en el peor de los casos puede ocasionar en una persona la muerte. En cuanto a los problemas de fuga, ¿cómo se miden o cómo se detectan en un instrumento? Utilizando la ley de Ohm. En este caso, definiendo una igualdad en cuanto a que corriente es igual a voltaje dividido entre un valor resistivo más una impedancia. Impedancia cuando estamos haciendo las pruebas en corriente alterna. Los efectos van a ir en función de la intensidad de la corriente, la frecuencia, tiempo, peso corporal, humedad. Y aquí doy un ejemplo muy práctico. En trabajos de alta tensión, salud ocupacional suele recomendar una medida de seguridad que es muy válida. Por ejemplo, si estamos caminando sobre un suelo y por X motivo un cable de alta tensión sufre un fallo, se corta y hace contacto con el suelo cerca de nosotros, lo recomendable inmediatamente es levantar un pie. ¿Para qué? Para evitar que la corriente de fuga que pueda circular eventualmente por el suelo cierre el paso y nosotros funcionemos como un circuito cerrado al tener ambos pies sobre el suelo. Al levantar un pie nos aseguramos de abrir ese posible circuito y evitar un choque de descarga. Pueden encontrar videos, por ejemplo, en YouTube, se los recomiendo. Es muy válido y es una aplicación de seguridad muy útil. Más los que pueden trabajar en media y alta tensión. Aquí podemos ver el desglose de los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica, en este caso alterna, en un orden de 60 Hz, en diferentes niveles de corriente, empezando desde 1 miliamperio hasta 10 amperios, por ejemplo. En cuanto a los tipos de accidentes, yo mencioné dos fenómenos, macrochoque y microchoque. Para este ejemplo, el orden de 10 miliamperios entra dentro de la definición de macro. Aquí la resistividad de la piel humana varía entre 15 kiloohm y 1 megaohm. Y en un ambiente húmedo estos valores van a disminuir de forma considerable. Es por ello que hay que tener todavía mayor seguridad y utilizar aislamiento adecuado. Por ejemplo, esteras sobre el suelo, botas, capas que estén conectadas a tierra. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y luego tenemos el microchoque. En este caso es un proceso más invasivo. Por ejemplo, aquí puede haber un contacto directo con órganos, por ejemplo, el corazón. La resistividad baja drásticamente entre niveles de 100 a 200 ohms. Y el nivel de corriente estamos hablando, como mencioné anteriormente, en el orden de microamperios. En este caso, un valor de 10. Cualquier equipo puede funcionar en principio de forma correcta. En la industria del sector hospitalario vamos a tener diferentes instrumentos de mantenimiento en el área biomédica y electromédica. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar analizadores y simuladores de todo tipo, desfibrilación,
para ventiladores pulmonares, para lo que vienen siendo bombas de infusión, monitores de pacientes, y todos esos equipos, ¿de qué se encargan? De validar que los instrumentos que trabajan en contacto con los humanos se desempeñen de forma idónea. En este caso, para seguridad eléctrica, utilizamos los llamados ESA, que por sus siglas al español quiere decir analizador de seguridad eléctrica. Y son los que se encargan de validar, mediante la ejecución de las pruebas de seguridad eléctrica, que todo equipo que funcione con electricidad en un hospital pueda validarse y asegurar de que funcione de manera idónea. ¿Qué norma se suele utilizar en un ambiente de hospital? La 62353, que esa verifica precisamente el funcionamiento de equipo médico eléctrico. Aquí podemos dar ejemplos del mencionado monitor de pacientes, y cualquier instrumento en sí mismo que se conecte a una corriente es capaz de poder ser sometido a estas pruebas, que van mayormente para este campo, corrientes de fuga, continuidad a tierra y enlace a tierra principalmente. Y entrando un poco en detalle con respecto a los estándares, voy a mencionar la IEC europea, la ISO, que es más internacional como tal. De hecho, por sus siglas pueden observar el significado. Y también voy a mencionar la ANSI, AAMI, que es más de la parte de Norteamérica. NFPA es otro ejemplo. En todo país tenemos un sistema de gestión de calidad. Ese sistema de gestión de calidad está compuesto, por ejemplo, de un Laboratorio Nacional de Metrología, un órgano que se encarga de tropicalizar estándares internacionales y ponerlos a disposición de uso a nivel de la industria en el país específico. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos Inteco. Inteco forma parte de los miembros de la ISO por los próximos 3 años y va a ser parte juez en cuanto a decisiones importantes que tome esta organización. Así pueden investigar ustedes, por ejemplo, en sus países, Nicaragua, Panamá y otros compañeros que estén por acá, cuál es ese órgano que tropicaliza las normas y validar si ya tropicalizaron en este caso cualquiera de estas que vamos a mencionar. Aquí en Costa Rica, cuando se hace ese proceso, la norma pasa a llamarse INTE IEC 60601, por ejemplo. INTE de las siglas de Inteco, dándonos la referencia de que ya la norma se tradujo, por ejemplo, al español y se puso a disposición del mercado nacional. Haciendo énfasis, la principal norma para equipo médico en cuanto al ámbito de pruebas en manufactura es la IEC 60601. Requerimientos generales para protección contra peligro de electrocución. Lo que busca muchas veces es validar la integridad del diseño del producto. Y es por eso que aplica 60601, mientras que la 62353 busca más asegurar la integridad del producto hacia el usuario. Es la principal diferencia. Aquí podemos ver algún trabajo en simbología. En cuanto a las partes aplicadas, vamos a tener aterrizada, flotante y flotante al corazón. Se utiliza mucho en las pruebas de desfibrilación y vamos a encontrar tipo B, BF y CF y las respectivas simbologías. Esto está muy presente, por ejemplo, en los manuales de los equipos que realicen este tipo de pruebas. La 60601, según mencioné, y aquí se resume, más apropiada para etapas de diseño y fabricación. Suele ser impráctica para pruebas en entornos hospitalarios, mientras que la IS 62353 recomienda la serie de pruebas previo al uso en los pacientes durante inspecciones periódicas. Entonces, es aquí durante los programas de mantenimiento que departamentos
de electromedicina en los hospitales, en el área de mantenimiento como tal, se encargan de realizar las pruebas y normalmente ante la 62353. Algunas actualizaciones que se han dado, aquí por ejemplo a nivel global, la 60601 ya está muy presente. Hay órganos de certificación de seguridad como la UL, que es muy conocido. Puntualmente en Costa Rica se brindó un decreto ejecutivo desde el año 89 relacionado al Sistema Nacional de Salud. INTE ya tropicalizó la norma 60601 desde el 2010 y por las siglas Instituto Nacional de Normas Técnicas, para que lo puedan reconocer un poco mejor. Yo tengo en disposición diferentes estándares, por ejemplo, tengo la ISO 13485, tengo la 62353 y muchas normas relacionadas al ámbito de la metrología térmica. Formo parte del Comité de Metrología Térmica en el país, entonces cualquier duda, cualquier necesidad que puedan tener relacionado a algún estándar específico, pueden contactarme con gusto y yo les voy a colaborar. Luego tenemos el ejemplo de la NFPA 99. En la sección, por ejemplo, 8.4 de dicho estándar, se menciona que la resistencia de tierra de los equipos médicos debe ser menor a 0.5 ohms y que la corriente de fuga al chasis no debe exceder los 300 microamperes. Aquí es un ejemplo de un estándar que nos está dando los límites en cuanto a resistencia y a corriente. Entonces ya nos podemos dar una idea. Si yo soy un usuario y tengo que ejecutar prueba de seguridad eléctrica, ya sea en una industria de dispositivos médicos o en una industria hospitalaria, ¿qué criterios puedo utilizar como referencia? En primera instancia, las especificaciones del equipo bajo prueba. El fabricante debe definir esos rangos máximos en los que va a soportar condiciones, por ejemplo, de corriente de fuga, de voltaje aplicado. Y en segunda instancia, la norma o estándar a la cual aplique según mi aplicación como tal. En este caso, ya hemos venido referenciando para manufactura de dispositivos médicos y para la parte hospitalaria. Y en tercera instancia, puedo utilizar una metodología que es menos práctica y la vamos a ver más adelante, que dependiendo de los máximos valores de trabajo de nuestro equipo, por ejemplo, a nivel de tensión, yo puedo definir un mínimo para aplicación de un alto voltaje en la prueba de resistencia dieléctrica. Vamos a ver el concepto más adelante. Ese es el orden que yo recomiendo. Primero, especificaciones del equipo. Segundo, estándar al cual yo me puedo aplicar. Y tercero, una regla práctica que va en función de los rangos a los cuales va a trabajar el equipo bajo prueba. En cuanto a la importancia, tenemos 4 pilares. Primero, la seguridad. Siempre debemos asegurarnos que el equipo no suponga un peligro para el usuario final. Relacionamos inmediatamente la 62353. Calidad, evitar defectos de mano de obra. Instalación de componentes defectuosos. Aquí referenciamos directamente la 60601. Control de costos, identificar que no existan problemas de producción antes de enviar un producto a su comercialización. Esto puede evitar costosas retiradas del mercado, porque si yo envío un lote de 100 unidades y a los 2 meses me entero de que hay ciertos errores del equipo en cuanto a fallas, producto de corrientes y voltajes que se le apliquen, voy a obligarme a retirar ese lote de unidades y ha pasado, ha sucedido, lo he visto por experiencia y esos son costos altos que va a asumir, por ejemplo, en este caso, ya sea un fabricante o inclusive un distribuidor.
Y la responsabilidad, evitar futuras demandas de responsabilidad asociadas al producto. En cuanto a pruebas de tipo y pruebas de rutina, y principalmente las pruebas de tipo son más destructivas. Nos interesa llevar al equipo a sus niveles de estrés máximo. Por encima del máximo voltaje al cual trabaja, por encima de la máxima corriente, tratando de encontrar ese fallo y definiendo en qué límite se presenta ese fallo, esa ruptura dieléctrica, por ejemplo. Suele utilizarse en pruebas para prototipos de equipo o en entornos de laboratorio, pruebas de conformidad, pruebas que suele ejecutar, por ejemplo, UL. Y luego tengo las pruebas de rutina. Las pruebas de rutina ya son en procesos de manufactura, en equipos ensamblados completamente y listos para su comercialización. Previo se realizan estas pruebas para validar de que cumpla con los estándares de seguridad. Ojo que entonces ya aquí estoy haciendo un cambio. Ya me desligué un poco de la industria hospitalaria y estoy empezando más a enfocarme en la parte de manufactura. En pruebas de tipo suelo hacer una evaluación, en este caso 10 unidades de un lote de 100, básicamente trabajo muestras, mientras que en pruebas de rutina sí son más completas, inclusive puede involucrar de un lote de 100 unidades, 50 o 70 unidades, a las cuales yo voy a ejecutar la prueba, e inclusive normalmente se hace a lote completo. Más en detalle, las pruebas de tipo se realizan, según mencioné, en productos de muestra, son realizadas más por fabricantes y agencias de seguridad, ahí mencioné la UL. Las normas de seguridad están diseñadas para garantizar 100% la seguridad del diseño del producto, verificando la integridad del mismo, mientras que las pruebas de rutina se realizan más en líneas de producción o productos completamente ensamblados y son enfocadas a garantizar la seguridad para el usuario final. Aquí, por ejemplo, aplica mucho las pruebas de resistencia dieléctrica, continuidad a tierra y resistencia de aislamiento. Tenemos productos clase 1 y clase 2. ¿Cuál es la principal diferencia? Y lo pueden observar en la imagen inferior. Clase 1 es cuando vamos a encontrar en el cable de alimentación un pin de tierra. Ese pin de tierra va conectado a un punto interno en el equipo y es donde esperamos fluya una corriente de fuga en caso de que se presente una ruptura dieléctrica. Mientras que los equipos de clase 2, que son menos comunes, son los que no cuentan en su cable de alimentación con ese pin de tierra. Internamente estos equipos de clase 2 trabajan un doble aislamiento. Y les voy a dar un ejemplo. Muchos conocen las UPS. Las UPS a nivel interno tienen un sistema de potencia, un sistema de control y un sistema de almacenamiento de baterías, como tal un banco de baterías. Ellos aíslan normalmente, los fabricantes de UPS, estos sistemas, que básicamente son tarjetas independientes, para que no hagan contacto entre sí. Control es más DC, potencia es más AC y el banco de baterías que trabaja pues DC normalmente. Ese doble aislamiento interno lo hacen por capas, capas especiales. Y es así como suelen trabajar los equipos que no tienen un pin de tierra expuesto, para asegurar mayor seguridad a nivel interno en el dispositivo. En cuanto a simbología, tenemos algunos ejemplos de las pruebas que vamos a conversar. AC y DC hypo. Hypo, ¿qué quiere decir? Alto voltaje. Que a su vez, el sinónimo es resistencia dieléctrica. Luego tenemos enlace tierra
y continuidad a tierra. Resistencia de aislamiento y corriente de fuga. Son las pruebas que vamos a estar conversando. Vamos a iniciar con resistencia dieléctrica. Cualquier equipo que presente cortos o fallos como los que observamos en las imágenes, acumulación de material, humedad, calor, son susceptibles a sufrir fallos si aplica una prueba de seguridad eléctrica. Cuando aplico una prueba de seguridad eléctrica, en este caso resistencia eléctrica como tal, voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar un alto voltaje, una sobretensión en el instrumento durante un tiempo definido, 60 segundos, por ejemplo, un minuto. Y en ese tiempo en que yo ejecuto ese alto voltaje, en el que yo inyecto el alto voltaje en el equipo bajo prueba, voy a estar monitoreando en el cable de retorno del equipo que ejecuta la prueba la corriente. Esa corriente de retorno va a definir si existe o no una ruptura dieléctrica en función de la medición. Y aquí lo observamos con mayor detalle en un ventilador eléctrico. Tenemos un dispositivo, en este caso un equipo que realiza la prueba de resistencia dieléctrica. En el conector rojo aplicamos el alto voltaje. Este cable se conecta a la fase del cable de alimentación del equipo. Y el retorno, que es el cable rojo, se conecta a un punto expuesto del chasis. Y es en este retorno en donde se mide la posible corriente de fuga que exista producto de aplicar un alto voltaje. Estas pruebas normalmente van a medir la corriente en miliamperios o microamperios. Siempre estará presente una corriente de fuga, pero definir en qué intervalos es lo importante para saber si el aislamiento es correcto o no. Continuando, esta prueba se puede realizar tanto en productos de clase 1 como en clase 2 y se puede realizar tanto en corriente alterna como en corriente directa. Los estándares de seguridad, vuelvo al ejemplo de la UL, hacen que las pruebas en AC sean más estresantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aplicamos mayores niveles de tensión y en los equipos de AC suele estar una capacitancia que es remanente. Entonces, ¿qué se recomienda? Si yo aplico un alto voltaje a un instrumento que funciona en corriente alterna y sé que el equipo tiene altos niveles de capacitancia, es recomendable que dé al menos un tiempo de unos 30 segundos para asegurarme que cualquier eventual corriente remanente que haya quedado producto del alto voltaje se haya descargado después de ese tiempo. Y esta es la fórmula que yo mencioné previamente. La mayoría de los estándares de seguridad especifican que para esta prueba puntualmente, si no tengo una referencia clara del fabricante, del producto como tal, entonces tome el voltaje nominal al cual trabaje el equipo bajo prueba, le sume 1000 voltios y lo multiplique por 2. Y ese será el voltaje mínimo que debo aplicar para mi prueba de resistencia dieléctrica. Entonces tomen en cuenta que esa sobretensión que yo aplico realmente es un voltaje alto. Y los equipos que pueden ejecutar las pruebas de resistencia dieléctrica son instrumentos que ofrecen altos niveles de tensión de salida. Por ende, son equipos de mucho cuidado. Y con mayor claridad, observamos el ejemplo de la conexión en esta imagen. Tenemos el alto voltaje aplicado a la fase del cable de alimentación de nuestro equipo bajo prueba y el retorno conectado a la base, que es un punto del chasis expuesto. Podemos verlo a nivel de conexión eléctrica en diagrama, cómo la corriente fluye. Aquí vemos, por ejemplo, capacitancias y cómo se mide en el retorno. Si eventualmente el aislamiento del equipo no se desempeña de forma correcta y ocurre un fallo, entonces esa ruptura dieléctrica va a generar que la corriente de fuga se dispare. ¿A dónde se va a disparar esa corriente de fuga?
a donde encuentre menos oposición. ¿Dónde va a encontrar menos oposición? Donde haya menor valor de resistencia óhmica. Y es ahí donde suele ocurrir los accidentes. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer estas pruebas con frecuencia. Luego tenemos resistencia de aislamiento. ¿Cómo trabaja la prueba de resistencia de aislamiento? En este caso aplicamos de igual forma un voltaje. En este caso el nivel de tensión no va a ser tan alto como en resistencia eléctrica. En este caso anda en el orden de los 1000, 1500 voltios para un equipo que trabaje, por ejemplo, a 120 voltios o 240 voltios AC o DC. Aquí destaca que lo que vamos a medir es un valor resistivo, ya no es un valor de corriente. Y suele aplicarse no solo en equipos recientemente ensamblados o manufacturados, sino también en equipos reparados. Y un ejemplo son los motores eléctricos, cuando son rebobinados. Yo le ejecuto pruebas de resistencia de aislamiento a las diferentes bobinas para validar de que tengan correctos niveles de aislamiento y se desempeñen de forma correcta y no vaya a tener un fallo el motor. Aquí, según mencioné, los valores se registran en resistencia. En este caso esperamos valores de resistencia altos en el orden de megaohms o gigaohms inclusive. Y según mencioné, los estándares recomiendan valores desde 500 hasta 1500 voltios. Altos valores de resistencias, kiloohms, megaohms, indican un aislamiento de calidad. Caso opuesto si obtenemos valores resistivos muy bajos. Luego tenemos la prueba de continuidad tierra. Y previo a pasar a esa prueba, quiero que observen esta imagen. Cuando yo ejecuto una prueba de resistencia de aislamiento, con relación a la prueba de resistencia dieléctrica, ¿qué similitud observan? Que la conexión es exactamente la misma. Por ejemplo, el alto voltaje a la fase, en este caso del motor, y el retorno a un punto expuesto del chasis. Obviamente esto va a variar de acuerdo a donde yo realice la prueba de resistencia de aislamiento. Si lo voy a hacer en las bobinas, entonces tengo que conectarme a cada bobina en la sección de salidas del motor. En cuanto a pruebas de continuidad tierra, esto es muy sencillo y la palabra lo dice. Aquí lo que busco validar es que exista continuidad en el punto, en el pin de tierra del cable de alimentación del equipo a el chasis del instrumento. Entonces aplico una baja corriente, normalmente por debajo de 1 amperio, una corriente en DC, y valido si hay continuidad o no. Obviamente esta prueba solo puede hacerse para productos de clase 1. ¿Por qué solo para productos de clase 1? Preguntarán ustedes. Porque solamente los productos de clase 1 son los que tienen el pin de tierra en su cable de alimentación. Luego tengo la prueba de enlace a tierra. En la prueba de enlace a tierra busco validar la integridad de esa conexión, desde el pin del cable de alimentación, pin de tierra, hasta un punto expuesto del chasis del equipo. Y como busco validar la integridad, es decir, qué niveles de corriente es capaz de soportar esa tierra del instrumento, aplico altos niveles de amperaje, en este caso de hasta 40 amperios. Es una prueba más rigurosa, inclusive suele hacerse mucho solo en pruebas de tipo, es decir, pruebas destructivas. Y hay que tener mayor cuidado al momento de ejecutar dicha prueba. Aquí tenemos igual un ejemplo, cómo se monitorea y en caso de que ocurra una ruptura dieléctrica, cómo la corriente se dispara. Y en este caso, de igual forma, el retorno mide esa corriente
y nos da un fallo en la prueba. Para las pruebas de enlace a tierra, según mencioné, aplican para pruebas de tipo y los resultados se miden en ohmios. En este caso, el conductor de tierra debe tener una impedancia baja para poder manejar cualquier corriente de falla, cualquier corriente. ¿Por qué no? ¿Por qué una impedancia baja? Se preguntan ustedes, ya eso ya lo mencioné. Si tiene una impedancia baja, nos aseguramos que sea por ahí donde vaya a fluir la corriente de fuga. Le abrimos el paso y para efectos de seguridad es lo que buscamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esa imagen? Es una caja acopladora. Esta caja funciona para que yo pueda realizar todas las pruebas que he venido mencionando de forma secuencial, de forma automática. ¿Por qué? Porque dependiendo de la capacidad de mi equipo que ejecute la prueba, puedo realizar estas 4 que mencioné o inclusive adicionando la prueba de corrientes de fuga. Entonces, claro, es muy práctico para industrias de manufactura que yo automatizo el equipo con MATLAB, con LabVIEW, o mediante un PLC Autoware, que también es el software con el cual funcionan estos instrumentos. Yo automatizo de forma secuencial las pruebas que quiero hacer, intervalos, tiempos y demás, y voy ejecutando en secuencias automáticas. Para evitar tener que parar las pruebas para cambiar de conexiones, hago una misma conexión a la caja y según mencioné, la prueba de resistencia de aislamiento, la prueba de resistencia dieléctrica suelen tener la misma conexión y la prueba de enlace a tierra y la prueba de continuidad a tierra también tienen la misma conexión. Entonces, así yo puedo realizar pruebas en secuencia. Un detalle muy importante. Vamos a continuar. Por último, tenemos las pruebas de corriente de fuga. Las pruebas de corriente de fuga suelen aplicarse 100% en aplicaciones de la industria hospitalaria. ¿Por qué? Mencioné ahora al principio de la presentación, tenemos prueba de corriente de fuga al paciente y buscamos validar que el equipo bajo prueba soporte niveles de corriente que eventualmente pueden hacer contacto con un usuario. En este caso, por eso se busca simular la impedancia del cuerpo humano en diferentes condiciones. Ahora, ¿cómo vamos a simular la impedancia del cuerpo humano? El equipo que ejecuta la prueba tiene diferentes configuraciones internas de impedancia que van a variar según el estándar al cual yo me quiera acoger. Ahí vamos a encontrar el estándar 60601, el estándar 62353, el estándar ANSI, el estándar NFPA 99, diferentes impedancias que me van a simular a mí el cuerpo humano. Y yo utilizo el que desee. Impedancia porque estamos hablando que la prueba se hace en condiciones de corriente alterna. Aquí nos menciona que suele hacerse en polaridad invertida y a un 110% de la entrada nominal. Y esto es muy importante, porque a un 110%, es decir, si el equipo funciona a 120 voltios, yo no le voy a aplicar 120 voltios, le voy a aplicar un 110%. Entonces, por ejemplo, van a ser, qué sé yo, unos 140 voltios. Ya les doy un valor más exacto. 132 voltios. Lo mismo pasa si el equipo funciona a 240. La idea es aplicar una tensión superior al momento de realizar la prueba. Y es por eso que los equipos más completos que pueden realizar pruebas de corriente de fuga tienen una fuente interna, una fuente AC interna que ayuda a elevar esa tensión de alimentación cuando tenemos conectado el equipo bajo prueba. En cuanto a rutinas de mantenimiento que suelen aplicar, por ejemplo, técnicos de electromedicina en los hospitales o empresas de servicio, o inclusive manufacturas, al momento de definir la receta de una prueba, sigue el siguiente orden.
Primero vamos a verificar la continuidad tierra. ¿Por qué continuidad tierra? Después de una breve inspección visual, que siempre es importante. Porque si no hay continuidad tierra, ¿para qué voy a aplicar yo la prueba de enlace a tierra o para qué voy a aplicar resistencia eléctrica o resistencia de aislamiento? Si con solo saber que la prueba de cable a tierra no se desempeña de forma correcta, todas las otras pruebas van a fallar e inclusive van a ser peligrosas, porque al no funcionar bien la continuidad a tierra del cable, la corriente de fuga, producto de alguna de las otras pruebas, puede dispararse al chasis, directamente al chasis del equipo y va a ser muy peligroso. Bueno, luego de esa prueba, si sale bien, se hace la prueba de corriente de fuga, luego la prueba de resistencia de aislamiento y ya luego se hace una inspección de resultados y una evaluación. Previo a la prueba de corriente de fuga suele aplicarse la prueba de resistencia eléctrica cuando lo amerite. La prueba de resistencia eléctrica se aplica más en la manufactura. En instalaciones hospitalarias y realmente en cualquier tipo de instalación, los máximos niveles permitidos de resistencia son de 0.2 ohms para que la tierra sea efectiva y ofrezca caminos de baja resistencia. La tierra del chasis de un equipo se utiliza para, en este caso, asegurar la integridad y seguridad hacia el paciente. Y ya he mencionado en varias ocasiones que esperamos que por ahí fluya la corriente de fuga. Ahora, respecto a las impedancias, para que les quede más claro, aquí les muestro algunos ejemplos en función de diferentes estándares. Aquí tenemos la impedancia que simula la IEC 60601 y les voy a dar un pequeño adelanto. Prácticamente todos los circuitos que vamos a observar son exactamente iguales en diferente orden y varían un poco los valores, pero vamos a tener siempre un par de resistencias, una capacitancia, una entrada y una salida que se mide en voltaje. Aquí tenemos la impedancia que utiliza el estándar AMI, que viene de la ANSI. Como observan, aquí básicamente se agrega una resistencia adicional. Y aquí tenemos algunos límites. ¿Qué me definen a mí estos límites? Yo mencioné que existen diferentes tipos de pruebas de corriente de fuga y mencioné al principio una simbología que define diferentes tipos de aterrizamiento, tipo B, BF y CF. Y aquí vemos la diferenciación con respecto a los tipos de corriente de fuga que yo puedo aplicar. Corriente de fuga a tierra, al chasis, al paciente, tanto en AC como en DC, corriente auxiliar. Y estos son límites máximos de medición admisibles al momento de ejecutar las pruebas, según los límites de la IEC 60601. Estamos hablando de valores de microamperios y miliamperios. Son valores muy bajos. Entonces, eso quiere decir que si yo realizo una prueba de corriente de fuga utilizando la impedancia de la IS 60601 y el resultado medido, por ejemplo, mayor a 100 microamperios, la prueba falló. La corriente de fuga excede el límite y el aislamiento del producto no es el adecuado. Así de sencillo se evalúa después de observar los resultados. Algunos ejemplos de instrumentos que nosotros ofrecemos. Mencioné los ESA. En este caso, el más completo es el ESA 620. Es un equipo que permite hacer pruebas a todo tipo de instrumentos de la industria hospitalaria, incluyendo todas las conexiones posibles que trabaje un monitor de pacientes. Y obviamente va a realizar las pruebas de corriente de fuga, de resistencia de aislamiento, de continuidad tierra, enlace tierra.
y tiene la fuente AC interna, aquí la observan, donde yo alimento a mi equipo bajo prueba para brindar esa tensión nominal, en este caso un 110% que yo necesito de forma recomendable. Aquí tenemos un ejemplo igual de un modelo ESA 612 conectado a un monitor de pacientes, siendo alimentado por el mismo instrumento. Tenemos un equipo particular en la marca de Flucalibración. Para los que tal vez no conocen tanto Fluke, Fluke tiene, diría, 5 grandes divisiones. Fluke Networks para certificación y cableado, fibra óptica, Fluke Industrial, mantenimiento en el sector industrial, Fluke Biomedical, que viene siendo lo mismo, pero para el sector hospitalario, Fluke Calibración, que es para aplicaciones más del tipo metrológico, y Fluke Process Instruments, que es para medición de temperatura en procesos industriales. En cuanto a Fluke Calibración, nosotros manejamos todas las divisiones a nivel de Elvatron y tenemos este equipo, un 5322A. El 5322A es un calibrador para comprobadores de seguridad eléctrica. Entonces, todos los equipos que he venido mencionando acá, obviamente requieren una calibración. La mayoría de los fabricantes recomiendan que los equipos se calibren de forma anual, cada 12 meses. Al final eso depende de ustedes como usuario final y de la norma a la cual se acojan. Por ejemplo, la ISO 17025 o la ANSI Z540. De igual forma, se recomienda de forma, valga la redundancia, anual, porque ustedes si están trabajando bajo esos estándares, posiblemente sean auditados cada 12 meses. El auditor les va a solicitar un certificado vigente del equipo bajo prueba. Entonces tienen que validar y asegurarse que el equipo esté dentro de especificaciones. Y el 5322A es el patrón que se utiliza para calibrar esos equipos. Aquí podemos ver que podemos calibrar comprobadores de resistencia de tierra, corrientes de fuga, impedancias, resistencia de aislamiento, alto potencial, que son las pruebas de resistencia eléctrica o pruebas HIPO. Prácticamente todo. Es el equipo más completo que ofrecemos para esas facilidades. Aquí, por ejemplo, en el país ya tenemos clientes que lo utilizan en la industria de manufactura de dispositivos médicos, precisamente porque tienen muchos hype a nivel interno y esa carga de trabajo les obliga a tener un patrón para calibrar localmente todos los equipos. Él viene con un certificado de calibración acreditado. En este caso, sugiere que la calibración se haga de forma anual. Y todo el tema de capacitación y soporte se ve directamente con nosotros, que tenemos representación tanto en Nicaragua como Costa Rica, Panamá y también en Honduras. En cuanto a la capacidad de selección de instrumentos, vamos a tener dos opciones de criterio. Primero, por aplicación. Y mencioné ahora diferentes ejemplos, electrodomésticos, iluminación, motores, cables, obviamente toda la manufactura de empresas que realicen cables o ensamblen cables, sí o sí, tienen que hacer pruebas de continuidad, tienen que hacer pruebas de aislamiento, tienen que hacer pruebas de HIPO. Ellos también son potenciales usuarios de estos equipos. En esta presentación he hecho mucho énfasis a dispositivos médicos y sector hospitalario, pero en la lámina ustedes pueden observar que las pruebas de seguridad eléctrica prácticamente están presentes en todas las industrias. Entonces, por el mismo tema que es crítico, siempre será importante ejecutar dichas pruebas. Y para cada campo, para cada industria, hay un estándar. Ustedes lo pueden buscar. Y para que les sea más fácil, se van a este enlace y ahí van a encontrar los diferentes estándares que aplican para estas industrias. Aquí tenemos algunos ejemplos.
Algunos de los que he mencionado, por ejemplo, la 60601, 62353, mencioné también la 60598 para luminarias, para la parte fotovoltaica, que hoy en día es un auge en Centroamérica y en el mundo, la energía limpia, paneles solares, y también se le hacen pruebas de seguridad eléctrica, y en este caso bajo la UL. Estamos terminando la presentación. Vamos a la sección de preguntas. En este caso, pueden escribir todas las consultas que tengan. Noté que varios levantaron la mano. Entonces, ahí con gusto pueden escribir y con gusto voy atendiendo. Aquí consultan cada cuánto es recomendable hacer las pruebas de seguridad eléctrica según la industria. Ese intervalo, ese periodo de ejecución de las pruebas, lo definen diferentes manuales de calidad. Por ejemplo, existe un manual de calidad para rutinas de mantenimiento en el sector biomédico, que ustedes lo pueden descargar desde internet. El mismo Fluke que lo pone a disposición y hace una evaluación de riesgos. Por ejemplo, qué tan crítico es este producto y en función de esa criticidad, cada cuánto debo yo realizar mis pruebas. Entonces, ¿qué tan crítico es un monitor de pacientes en un hospital? Muy crítico, diría yo. Monitorea constantemente los signos vitales de un paciente. Entonces, se recomienda que para un monitor las pruebas se ejecuten cada 6 meses. ¿Cada cuánto debo realizar yo mis pruebas de seguridad eléctrica para los productos que ensamble? Pues lo ideal es hacerlo a todo lote. Y es de ahí que muchas de las compañías buscan equipos que puedan automatizar las pruebas. Eso facilita ahorrar tiempo. Entonces sí depende mucho de la industria como tal. Graving Varela consulta. No, es completamente válido. El 1664 FC se podría utilizar para alguna de estas pruebas, claro que sí. Es un equipo solución de la línea de flujo industrial. FC viene de que tiene Fluconep, que básicamente es conexión remota. Todas las mediciones que yo realice las puedo visualizar desde mi teléfono celular. Si tengo instalada la aplicación, se descarga desde Apple Store, por ejemplo. Aplica para Android también. Y el 1664 puede cubrir pruebas de aislamiento, pruebas de voltaje. Entonces, claro que aplica y no mencioné un ejemplo específico acá, pero cualquier duda que tenga relacionada a ese equipo, igual puedes contactarnos. Carlos Quesada consulta y de hecho el 1664 se calibra con el 5322A. Carlos Quesada consulta, a nivel de leyes del país, ¿existe alguna regulación a nivel industrial? Claro, está la INTE IS 60601. Ya está tropicalizada por Inteco. Te vas a la página de Inteco, filtra IS 60601 y ahí puede adquirir la norma. Simplemente tiene que pues comprarla, que el costo no es mayor a $80 aproximadamente. Y ya tienes acceso a la norma como tal. Franklin Alberto Hernández consulta, ¿es correcto hacer la medición de resistencia a tierra utilizando el PIN equipotencial, esto en equipos médicos? Sí, es completamente válido. De hecho, la prueba de resistencia a tierra se puede realizar donde mejor sea el caso, en el sentido de que siempre tengo que buscar ese pin de tierra. En este caso puedes utilizar el equipotencial y el retorno, asegurarse de conectarlo a un punto expuesto del chasis. Eso es lo más importante, pero sí es válido esa conexión. Graving Varela consulta, ¿este equipo se calibra en Costa Rica por ustedes? Sí, todos los equipos que observamos durante la presentación
se calibran a nivel local con nosotros en el centro de servicios. Ahí tenemos el soporte autorizado por el fabricante para Fluke Biomedical, Fluke Calibración, Associated Research, todas las marcas básicamente que distribuimos. Exxon Martínez consulta cómo mejorar los sistemas a tierra en equipos médicos que cuentan con fuente de alimentación propia. Ok, para entender un poco el contexto, los equipos médicos, por ejemplo, una incubadora, un monitor de pacientes, inclusive una bomba de infusión, un ventilador pulmonar, siempre van a estar conectados a una corriente alterna y normalmente van a estar conectados a una corriente de línea, de pared. Se recomienda que si estamos en cuartos críticos, por ejemplo, una UCI, esos instrumentos no estén conectados directamente a una alimentación de línea, sino estén conectados a una UPS o a una fuente de regulación alterna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una fuente de regulación alterna me va a asegurar a mí que esos equipos están siendo alimentados con el voltaje, la corriente y la frecuencia que yo necesito y de forma constante. Y si ocurre algún incidente en la alimentación de línea, alguna sobrecorriente, algún sobrevoltaje, algún corte, no me va a afectar la alimentación del equipo que tengo conectado hacia mi paciente. Entonces, eso involucra mejorar el sistema de puesta a tierra en esos equipos médicos que se utilizan con los pacientes. Y cualquier duda adicional relacionada a ese tema, porque si es un poco amplio, puedes enviarnos un correo en el que nosotros vamos a enviar esta información y los vamos a estar atendiendo con gusto. Abismael Gutiérrez consulta, para un equipo de 120 voltios, si le aplicamos 1500 voltios, ¿no se tiene problemas con el equipo? Pues no, porque si estamos hablando de una prueba de resistencia de aislamiento, simplemente es validar la especificación del equipo, cuál es el voltaje que se recomienda inyectar, que los estándares varían entre 500 a 1000 voltios. Entonces, en ese caso, posiblemente 1500 pueda ser un poco excesivo, pero eso usted lo confirma con la especificación del equipo y lo valida con el estándar sobre el cual trabaja usted. Si estamos hablando de una prueba de resistencia eléctrica, 1500 voltios de hecho es un voltaje muy bajo. Para un equipo de 120 voltios, lo mínimo que podríamos aplicar son 2000 voltios, por ejemplo. Todos los equipos Flux se pueden calibrar en Costa Rica, consulta a Ismael, correcto, todos los equipos se pueden calibrar aquí en el país, en Costa Rica. Y de igual forma tenemos soporte, por ejemplo, de laboratorio de servicio en Panamá, para los clientes que son de Panamá. Y con respecto a Nicaragua, cuando requieren un servicio puntual, lo podemos delegar directamente con la fábrica, damos el servicio, o bien también lo hacemos a través de Costa Rica, que es más rápido porque el equipo se enviaría de Nicaragua a Costa Rica y no tiene que viajar a Estados Unidos. Alexander Contreras consulta si el equipo tiene una carcasa en plástico, ¿puedo agarrar el pin de puesta a tierra para efectuar la prueba de aislamiento? Sí, en este caso, si el equipo tiene una carcasa de plástico y si vas a efectuar una prueba de aislamiento, puedes utilizar ese punto expuesto, en este caso como el pin de tierra. ¿Por qué? Porque el plástico, dependiendo de la calidad y del producto, puede que sea poco conductivo. Entonces, realmente al realizar la prueba de aislamiento, lo ideal es verificar desde el pin de tierra en donde hay una conexión eléctrica y es en donde eventualmente va a circular la corriente de fuga. Sin embargo, es válido
que puedas aplicar la prueba conectando también a un punto de ese chasis de plástico, solo para validar el resultado, que en buena teoría no debería tener un valor, deberían tener un valor mínimo o poco representativo, porque esa parte no es conductiva. La mayoría de equipos sí tienen a nivel interno, pues, conexiones eléctricas. Estamos hablando de tarjetas, de cables. Entonces, la corriente de fuga, cuando se dispara a nivel interno en un equipo y cuando no fluye hacia la tierra, si es muy excesiva, va a pasar por esa parte interna y inclusive va a estar presente de forma externa en el chasis. Y por eso siempre es importante conectarlo a un punto expuesto para asegurarse de que ese aislamiento sea completamente válido. Por eso yo mencioné durante la presentación que se puede aplicar en equipos manufacturados y en equipos ensamblados, porque hay mucha industria médica, por ejemplo aquí en el país, en Costa Rica, que no se encarga directamente de manufacturar equipos, sino que simplemente ensamblan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reciben los componentes de un site exterior y los unifican y son los encargados de realizar la prueba de seguridad eléctrica al ensamble propiamente. Luego también consultan por acá. No, listo, esas son todas las consultas. Si tienen mayores dudas, ya saben, pueden contactarnos vía correo o en la información que se les va a estar enviando sobre esta presentación. Y con gusto vamos a estar atendiendo con mayor énfasis cada duda que puedan tener. Agradezco el espacio y nos vemos en un próximo seminario web. Que tengan buen día.